Hoy quiero hablar sobre que estamos redimidos de la maldición. Bueno, primeramente gracias a los que están viendo por el internet y los que están aquí, claro. Y Samantha. Gracias por los que están aquí. Y si están mirando por el internet, por favor, vengan, bienvenidos. Y si quieren mirar a su propia Biblia, mejor que lo vean en su propia Biblia para que vean que lo que enseñamos está ahí mismo. No estamos inventando, no tenemos un libro distinto ni nada de eso. Hoy quiero hablar sobre la maldición de la ley y he estudiado esto un poco y es muy interesante porque yo he visto esto, lo conozco porque claro, yo he estado con el Señor por muchos años, he caminado con el Señor, he ido a la iglesia y he aprendido de mi pastor, pero es interesante que aunque yo ya conozco esto, en estudiarlo es como que veo otro lado de esto, aunque ya lo sé y sé a dónde está, sé lo que dice la palabra, sé lo que hizo Cristo por nosotros, pero es interesante, por ejemplo, cuando cuando hay una montaña, si una persona está en cada lado, cada persona, aunque es la misma montaña, lo va a ver diferente porque hay diferentes vistas de dónde está parado esa persona. Así que uno saber de una cosa es una cosa, pero cuando Dios le abre su entendimiento para verlo en diferentes formas, es como verlo en una montaña de diferentes sitios, es como verlo de un lado diferente, pero es la misma cosa. Y como he dicho, hoy quiero hablar sobre la maldición de la ley, que eso era en el Antiguo Testamento. No tiene que ver con nosotros ahora por Cristo, pero ya explicaré eso. Ahora, la ley es algo que estaba escrito en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se llamaba el Pentateuch, y eso es los primeros 5 capítulos del Antiguo Testamento de la Biblia, tienen que ver con la ley que Dios puso sobre la tierra para el hombre. Vamos a mirar Gálatas 3:13. Empezamos. Página 904. Les doy un momento para que lo encuentren. Capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que aquí está diciendo que Él fue maldición para nosotros. Aunque nosotros estábamos bajo la ley, cuando vino Cristo, Él cumplió la ley para que nosotros no tuviéramos que nosotros mismos cumplir esa ley. ¿Y qué quiere decir esa palabra redimir? La palabra redimir en el griego es exagorazo, creo que lo digo bien. Y eso significa pagar un precio para algo o alguien para recuperar lo que fue perdido. Así que eso fue lo que hizo Cristo para nosotros. Y me gusta esto porque, por ejemplo, me gusta dar ejemplos para que la gente pueda entender un poco más si vemos algo natural o algo en nuestras vidas para entender mejor las cosas de Dios. Eso a veces nos ayuda. Esa palabra como redimir, como sabemos que Cristo nos redimió de la ley, de la maldad, de la maldición, como en una película que has visto, que me imagino que hemos visto todos, donde alguien se lleva o secuestra un hijo o una mujer o el marido, alguien de su familia, lo secuestran y se lo llevan y después dicen, yo quiero tal y tal cosa y te devolveré tu ser querido, lo que sea. Eso es redimir, pagar ese precio para que te devuelvan lo que has perdido. Eso quiere decir redimir. Y sabemos que en Génesis Adán y Eva perdieron su autoridad que Dios ha puesto, les dio en el principio de Génesis, en el principio de todo. Dios le dio todo a Adán. Le dijo, dale nombres, los animales y todo, puedes comer de todo lo que está aquí, pero menos un árbol que no debes comer, del bien y el mal.
Así que ya explicaré un poco más sobre eso. Y en el principio Dios puso la ley para que, como Adán había pecado, Dios tenía que poner una ley. Y claro, esa ley, como somos seres humanos, no podemos cumplir todo, no somos perfectos porque somos seres humanos. Venimos de un mundo caído, así que no es posible que nosotros podamos hacer la ley perfecta, pero Él la puso ahí. Y lo que hizo también Dios, puso la ley para que el hombre siguiera las leyes, los 10 mandamientos de Moisés. Pero también hizo otra salida para nosotros, porque Él vio, bueno, ellos no son capaces, Él sabía. Entonces lo que hizo fue, Él ungió a sacerdotes, a reyes, a ciertas personas, ungió con el Espíritu de Dios, para que ellos puedan hacer sacrificio para la gente, para el pecado, para cubrir el pecado, porque en ese entonces Cristo no había venido, así que solamente podían cubrir el pecado, no podían completamente deshacer del pecado. Así que lo que hacían en ese entonces era matar animales para cubrir el pecado de la gente, porque la gente era imperfecta. Todos somos imperfectos, no somos Dios. Eh, y la maldición de la ley está en 3 categorías que voy a explicar uno por uno. Y no sé a dónde voy a llegar hoy, tengo mucha información, así que voy a ir paso a paso. Y si tengo que seguir el próximo domingo, seguiré con esto. Pero vamos a mirar la primera. La primera maldición de la ley era pobreza. Ahora vamos a mirar Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, para empezar. Que está en el Antiguo Testamento. 166, no, 166. Espera un segundo. Y aquí está hablando sobre la ley, si lo que va a pasar si escuchamos la ley, si hacemos lo que dice la palabra de Dios. Si no lo hacemos, también es lo negativo. Y eso es lo que quiero enseñar aquí, de lo que fuimos redimidos. Así que versículo 15, voy a leer de 15 a 17 y después 38 a 40. Versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Así que aquí estás hablando de, por ejemplo, un negocio de una persona. Él está diciendo que vendrá, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Así que dice que maldito serás donde quiera que vayas. Que eso fue, claro, esto fue antes de Cristo morir por nosotros. Que él tenía la ley, que la gente tiene que vivir debajo de esa ley y tenían que hacerla perfecta, porque si uno falta uno de los mandamientos, rompe una, es como romperlas todas. Así que por eso está diciendo, esta es la parte negativa de lo que era la maldición de la ley sobre la pobreza. Dice, maldito tu fruto en tu vientre, el fruto de tu tierra. ¿Qué quiere decir? Si tienen, en ese día si tenían huertos o lo que sea, está diciendo que había maldición sobre el huerto, que no iba a producir. Y eso, la producción tiene que ver con el dinero, con comida, con provisión. Así que está diciendo aquí que maldito seas todo eso, tus vacas, los rebaños de tus ovejas. En ese tiempo eso fue como ganaban su dinero, como tenían comida también. Tenían ganados, tenían siervos, tenían diferentes cosas para poder comer y para su familia y para vender, para ganar dinero. Así que aquí está hablando de la maldición de la pobreza. Pero menos mal, gracias a Dios, por eso estoy explicando paso a paso. Estamos redimidos de eso por lo que hizo Cristo. Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 8.
898. Capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que aquí está diciendo, esto es el Nuevo Testamento, el nuevo convenio que tenemos con el Señor, con Dios, por Jesucristo. Está diciendo que por nosotros Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Así que Él, como he dicho, Él ha pagado el precio. Porque en ese entonces habían animales, como he dicho, para matar a un animal tuvieron que sacrificar para tapar el pecado, pero cuando vino Cristo, Él era el sacrificio perfecto, Él estaba sin pecado, era limpio. Y por eso Él pudo completamente limpiar, no solamente tapar, porque en el Antiguo Testamento los animales solo cubrían el pecado, no podían completamente borrarlos. Pero cuando Cristo vino, Él pudo, porque Él era un genito Hijo de Dios y era limpio y perfecto. Él fue el sacrificio perfecto para poder limpiar, que cuando aceptamos a Cristo, eso limpia nuestros pecados, no solamente los tapa, pero los limpia. Me acuerdo de una historia cuando yo estaba estudiando en la escuela de la Biblia. Yo trabajaba como camarera y allá los camareros no ganan mucho dinero, ellos ganan como 1.50 la hora, €1.50, $1.50 la hora. Y después ellos dependen de la propina para ganar su dinero. Y claro, eso depende mucho. Si uno hace las cosas bien, puedes ganar dinero, pero si no te dan mucho, no vas a ganar mucho dinero. Entonces yo trabajaba después de la escuela, porque yo iba a la escuela de la Biblia hasta las 12 de la tarde y de eso trabajaba por la tarde. Y yo tenía que pagar mi renta de mi alquiler, de mi apartamento. Entonces yo decía, bueno, me faltan $150 para poder pagar mi renta mañana, que tengo que pagarla mañana. Y yo estaba trabajando como camarera y usualmente en una noche uno no gana eso porque donde yo trabajaba no era un restaurante súper caro ni nada, era como un bar o un restaurante bastante sencillo, así como común y corriente. Y yo dije, bueno, yo confío en Dios porque yo estaba aprendiendo sobre estas cosas. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que dice la palabra. Yo creo que Dios puede proveer por mí y ha proveído por mí. Entonces yo andaba haciendo mis cosas, trabajando, yo trabajaba duro y eran unas cuantas horas, no trabajé toda la noche, pero trabajé hasta las 9 de la noche, las 10 de la noche. Entonces mi jefa, yo andaba diciéndole, yo tengo que ganar $150 hoy para pagar mi renta mañana. Y yo sé que Dios me va a suplir y ella sabía, claro, ella conocía que yo estaba estudiando en la escuela de la Biblia. Y ella dice, yo te creo, porque ella ya había visto qué cosas pasaban para mí. Y yo decía, bueno, gracias a Dios me va a pasar, yo voy a ganar. No sabía cómo, porque uno no puede depender en el hombre, porque si yo quiero, digo, mira mamá, necesito $150, pero no, yo quería usar mi fe, porque era todo nuevo para mí cuando estudié en la escuela de la Biblia. Esto era todo nuevo para mí. Yo decía, wow, yo no sabía eso, así que yo voy a usarlo para ver si funciona. Yo creo que sí me va a funcionar. Entonces estaba trabajando y durante la noche había una pareja que yo les traía su comida y lo que necesitaban. Eran muy majos, pero nada especial, nada raro. Y ellos se fueron y después viene mi jefa donde mí. Y claro, cuando eres camarero te dan como un cosito que te pones aquí que tiene bolsillos para poner la propina. Y ella viene y mete su mano dentro de mi bolsillo y yo decía, qué raro. Y me dice, coge, esto es para ti. Y yo decía, vale, qué raro, pero ok. Y me dice, y no sabía lo que era, así que yo seguía trabajando. Y cuando la vi otra vez a mi jefa, me dijo, sí, esa mesa de esa pareja te dieron 20 euros, $20 o aquí sería euros de propina. Y yo decía, vaya, ¿por qué? Y me dice, no, y ellos me preguntaron, ¿qué hace esa chica tal y tal? ¿Quién es? Y tal y tal. Y yo no hice nada especial, yo simplemente estaba atendiéndoles como cualquier mesa. Y la jefa le había dicho, ella está estudiando en la escuela bíblica. Y ellos dicen, ok. Entonces me querían bendecir y me dieron 20 euros. Yo, wow, gloria a Dios.
Entonces durante la noche me pasó unas cuantas veces que alguien me daba como 10 euros, 5 euros aquí y empezó a acumularse, aunque no estaba contando mi dinero hasta el fin de la noche, no contaba mi dinero. Y en Estados Unidos no suelen dar mucha propina. No suelen dar como 10 o 5, 5 será como mucho, dependiendo del restaurante. Si es un restaurante muy fino, ellos usualmente ya te lo añaden a tu billete o a tu ticket. Entonces yo decía, bueno, bien, gracias a Dios, yo sé que voy a cumplir los 150 y eso era mucho dinero para ese entonces. Y seguía por la noche, entonces al fin de la noche yo estaba contando mis propinas y tuve $155. Así que yo decía, wow, gloria a Dios. Entonces funciona, por eso digo, me gusta compartir las historias porque son personales, algo que me ha pasado a mí. Y al fin de la noche, como milagro, yo tuve $155 o euros para pagar mi renta el próximo día. Así que por eso digo que podemos usar esto, podemos hacerlo, es algo sencillo, simplemente creerlo como si con la fe como un niño. Cuando ellos tienen fe, cuando ellos creen algo, no tienen duda, simplemente lo creen. Cuando su mamá le dice, te voy a llevar al parque esta tarde, ellos lo creen, ellos no piensan, ella está hablando tonterías, ella no me va a llevar, olvídalo, ni lo voy a pensar porque no me va a llevar. No, ellos usualmente dicen, mi mamá me va a llevar esta tarde al parque, qué bien, ala. Y a decirles a sus amigos, voy al parque esta tarde. Así que la fe sencilla es lo que quiero enseñar aquí, que no es difícil, que Cristo ya lo ha comprado para nosotros. Vamos a seguir. La segunda maldición que está en el Antiguo Testamento, que era bajo la ley, cuando la gente estaba debajo de la ley, es la maldición de la enfermedad. Vamos a volver a Deuteronomio 28, 22. Con mi tiempo bien. Página 166. Voy a leer versículo 22 y 27 a 29. 28, 22. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Versículo 58. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre, glorioso y temible, Jehová a tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Así que bastante fuerte lo que tenían que pasar los del Antiguo Testamento cuando estaba la ley, cuando no había Cristo, cuando no había alguien para sustituir ese sacrificio. Y está hablando aquí, y claro, aquí está diciendo en las palabras que dice aquí que Jehová te herirá, pero Él no tiene enfermedad, para que sepamos, para estar bien claro. No hay enfermedad en el cielo, así que Dios no puede traer enfermedad y ponerlo sobre alguien porque Él no lo tiene, Él no tiene enfermedad, Él no pone enfermedad sobre sus hijos. Pero cuando en ese entonces con la ley, cuando alguien rompía la ley, la protección, la mano de protección de Dios sobre esa persona
Él la quitaba porque ellos habían roto la ley. Y por eso la enfermedad venía. Y luego voy a enseñar un versículo donde explica cómo Satanás trae enfermedad. No era Dios que traía la enfermedad, traía, sí, la enfermedad. Vamos a mirar San Lucas, capítulo 13. Página 802. Capítulo 13, versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderecer. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos a mirar el versículo 16, como esto es largo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban. Esto tiene que ver con los que estaban ahí en la sinagoga que no creían en sanidad durante el Sabbath. Entonces aquí está diciendo, me encanta esto porque aquí dice claramente, porque algunos piensan que Dios pone enfermedad sobre la gente, pero aquí está claramente diciendo, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, que ella estaba jorobada así 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y él está enseñando aquí claramente que Satanás es el que vino y le puso enfermedad sobre ella. Vamos a mirar Isaías 53, versículo 4. Página 573. Y como estoy enseñando, quiero enseñar lo que era en el Antiguo Testamento, la maldición que había en ese entonces, pero ahora estoy enseñando, también voy a enseñar el lado positivo, que es lo que cuando ya Cristo vino, cuando lo que Él ha hecho, Él nos redimió de eso. Así que lo que tenemos, y estoy enseñando el versículo donde en nuestro nuevo convenio con Dios podemos ver claramente que lo que Él ha comprado para nosotros, lo que Él ha hecho para nosotros, que ya no vivimos debajo de esa ley, debajo de las maldiciones. Pero por Cristo ahora estamos redimidos. Versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que aquí enseña claramente, como he dicho, estoy enseñando el negativo, que es la maldición de la ley en el Antiguo Testamento y el antiguo pacto que teníamos con Dios, convenio, pero ahora el nuevo convenio enseña que por sus llagas fuimos sanados. Nosotros podemos recibir sanidad en el nuevo convenio, que es mejor que lo que era antes. También Salmo 107, versículo 20. Podemos verlo otra vez. 486. Y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí también está enseñando, y hay muchos versículos. Si vemos en la Biblia, si miramos atrás, usualmente hay una concordancia, creo que se llama aquí, donde puedes buscar sanidad, enfermedad o lo que sea, y puedes encontrar versículos que hablan sobre sanidad, sobre enfermedad, sobre la pobreza, lo que tenemos en Cristo. Y podemos leer claramente dónde está en la Biblia.
Primero de Pedro 2:24, no tenemos que ir ahí, pero quiero dar versículos enseñando el nuevo convenio que tenemos en el Nuevo Testamento con Cristo. Y quiero contar una historia también sobre teniendo que ver con la sanidad. Mi suegra acaba de estar aquí y su pastor, ¿te acuerdas que él había pasado algo muy mal? Su mujer él fue a caminar, a dar un paseo solo. Estaban en otra parte de los Estados Unidos visitando a sus padres y él fue a caminar y ella, no sé, tuvo un sentimiento que algo no estaba bien. Entonces ella fue a ver dónde estaba porque estaba tomando un poco de tiempo. Y cuando ella salió y fue a andar a buscarlo, ella vio que había una ambulancia. Había un señor que estaba acostado en el cero, ahí en el cero, en el piso. Y ella oró porque ella es, claro, ella es pastora, entonces ella conoce la palabra de Dios, conoce fe. Ella dijo, ay Señor, ayúdales, no sé qué ha pasado, quién es, pero ayúdales, bendícelos. Y ella suele hacer eso. Entonces, cuando se acercó, ella vio que era su marido. Y estaban haciéndole resucitación, ¿cómo se llama? Dándole aire artificial y eso, tratando de revivirlo. Y era como 10 minutos que estaban ahí tratando de hacer eso. Ella no sabía porque acabó de llegar al sitio donde él estaba. Pero él estaba muerto, no estaba respirando, no tenía pulso por 10 minutos. Entonces ellos seguían tratando y la ambulancia vino y se lo llevaron al hospital y lo pusieron en un médicamente no sé cómo se llama, pero le bajaron la temperatura del cuerpo para preservar el cerebro, porque como no tenía aire, no tenía pulso por tanto tiempo, usualmente el cerebro se afecta, se pueden morir las células del cerebro y la persona puede quedar como vegetal. Entonces lo llevaron al hospital y lo metieron en ese estado frío, con el cuerpo frío, por como 24 o 48 horas. Y después de 2 días decidieron, bueno, vamos a despertarlo, lo pusieron en un coma para preservarlo y eso para que nada le sucediera al cerebro y eso para protegerle el cerebro. Y dijeron, bueno, vamos a levantarlo a ver si él sale de esta situación, a ver cómo está. Y cuando trataron, no se levantó, no despertó de esa situación, no estaba respondiendo a los médicos, al medicamento, a todo. Entonces estaba en coma por 5 días, que estaba así. Y nada, el médico simplemente le hizo exámenes y pruebas y dijo, no, está vegetal, porque su cerebro no está funcionando. Y claro, ella me encanta porque es un ejemplo súper guay, muy interesante, porque ella por Facebook, es como yo me enteré por Facebook, viendo lo que había pasado, yo, wow. Y ella nunca puso nada negativo en Facebook, nunca dijo, no sé qué va a pasar, tengo miedo, creo que mi marido está muerto, tal y tal. Nunca habló de eso. Ella solamente habló fe, habló la palabra de Dios, porque ella conoce a Dios, ella es pastora y ha sido por muchos años, los dos son. Entonces ella no decía nada negativo y eso me encantó, eso me dio a mí mucho ánimo. Yo decía, wow, qué bien que ella en esta situación tan difícil, ella solamente está hablando la palabra de Dios y que yo sé que eso es fuerte, eso es muy difícil hacer cuando es un ser querido. Entonces, después de 5 días, él estaba en coma y vino sus nietos, pequeñitos, que son pequeñitos, vinieron y oraron por él y él estaba en coma con tubos, con de todo, tenía toda máquina y cordones y todo puesto. Y los niños empezaron a venir y oraron por él y empezaron a adorar a Dios en su cuarto ahí, en ICU, no sé cómo se llama, pero en un sitio donde hay gente que está casi muerta. Entonces los niños empezaron a adorar a Dios y él abrió los ojos, que era súper raro porque él estaba en un coma por 5 días y el médico había dicho que el cerebro no estaba funcionando para nada. Y los niños adoraban y él se despertó, abrió los ojos y los miró a ellos. Y desde ese momento él se despertó del coma. Y claro, había que pasar unos días, hacerle pruebas y todo, pero después como de un día después de eso, él estaba como señalando, porque tenía un tubo para darle oxígeno y eso, él estaba señalando que quería que le quitaran el tubo. Y claro, no sabían si él podía respirar solo, por eso no querían quitárselo.
pero al fin de todo, para no hacer la historia más larga, le han quitado todo, él está bien completamente, su cerebro está totalmente normal, él está, gracias a Dios, es un milagro de verdad, por eso lo cuento porque es algo súper interesante y es un ejemplo precioso de cómo la palabra de Dios de verdad funciona y me imagino que muchos pensaban que él iba a morir porque eso era una situación muy fuerte y era muy rara. Entonces él salió, ya está en casa, ya aún está yendo a terapia para, simplemente porque es como hacen los médicos, siempre quieren estar seguros que hacen todo lo que tienen que hacer, pero él está bien, está en casa ya, él está caminando, yendo a la iglesia, haciendo de todo, saliendo con su mujer y todo ha salido fenomenal. Así que la palabra funciona, lo que Cristo ha hecho por nosotros de verdad que funciona. No es un cuento, no es simplemente palabras en un libro, pero de verdad que funciona porque lo veo muchísimas veces en mi vida propia, en la vida de mis seres queridos. He visto una y otra vez que eso sucede. Yo puedo estar aquí todo el día dando ejemplos de cómo Cristo ha sanado por nuestra palabra, por nuestra fe, por oración de un pastor, lo que sea, que de verdad funciona la palabra. Vamos a seguir. A ver qué hora es. Bien. Entonces, vamos a mirar la tercera maldición que está aquí en la Biblia. Lo que habla es de la muerte espiritual. Vamos a mirar Génesis capítulo 2, versículo 15. Que está al principio de todo. (15 a 17). A ver una cosa aquí. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la hacienda del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Y aquí dice morirás, y claro, sabemos, si seguimos leyendo, sabemos lo que hizo Adán. Bueno, Eva fue la que comió de la fruta prohibida, que Dios dijo, no puedes comer de este árbol, del todo el resto tienes todo a tu alcanzar, todo puedes comer y disfruta de todo, porque Dios hizo un paraíso para el hombre. Pero la mujer comió de la fruta y le dio a Adán a comer, y en cuanto él comió, ellos habían roto la ley o la regla que Dios había puesto, que ese árbol no se debía comer. Entonces, dice aquí que si comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué vemos? Él no murió, él no cayó ahí mismo muerto cuando comió la fruta, pero espiritualmente él se murió. Y eso quiere decir, el morir espiritualmente quiere decir separación de Dios. Porque antes, si leemos bien Génesis, dice que Adán caminaba con Dios en el fresco del día. Así que él tenía una relación muy íntima con Dios y no le faltaba nada, no había enfermedad, él tenía todo lo que quería. Dios puso animales en la tierra, hasta le dijo a Adán, dale nombres, quiero que tengas autoridad sobre los animales, sobre la tierra, sobre todo. Pero en cuanto él comió de esa fruta, él perdió todo eso al diablo, que es el Dios del aire, dice, ¿no? El Dios de este mundo. Así que él murió espiritualmente, por eso estoy hablando sobre la muerte espiritual, era una maldición de la ley, morir espiritualmente, que quiere decir que si uno muere en la carne va al infierno, por ejemplo. Así que eso es separación de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios para tratar de arreglar eso? Él mandó a Cristo para hacer el sacrificio perfecto, para que podamos otra vez tener una relación con Dios y podemos revivir espiritualmente. Porque claro, Él no murió físicamente, como aquí dice, ciertamente morirás. Pues Dios no es mentiroso. Él quería decir, morirás, por ejemplo, de mis ojos, porque ya no puedo tener relación contigo como eres pecador y como has hecho lo que te dije que no hicieras. Vamos a mirar Efesios 2:1.
Efesios capítulo 2, versículo 1. Y en el principio Dios no quería, bueno, voy a ir ahí primero y después sigo hablando. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Sí, 1 al 5. Y desde el principio Dios nunca intentó que habría muerte para el hombre. Él intentó que el hombre, como lo ha hecho en su imagen, viviera para siempre. Pero como él ha comido de esa fruta prohibida, que Dios le dijo, no comas de este árbol, sino ciertamente moriréis. Como ha hecho eso, él se separó de Dios y ahora él recibió la naturaleza del diablo porque el diablo es el que lo engañó, la serpiente. Así que él aceptó como cambió. Dios no era su padre, ahora el diablo era su padre porque él es el Dios de este mundo, él lo engañó. Y vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que eso es Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que aquí claramente está diciendo que cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos, y claro, no estamos muertos físicamente, porque la gente que no conocen a Cristo no están muertos físicamente, están vivos en esta tierra, están caminando, se tocan, pueden hablar, pero está hablando de separación. Los que no han aceptado a Cristo están muertos espiritualmente, se dice. Y esto está explicando lo que he dicho sobre eso. Él, por nosotros, cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos, Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Vamos a mirar Romanos 8, versículo 1. Ya estoy cerrando aquí. Voy a acabar pronto. Eh, 887 página. Voy a tomar un poco de agua. No, perdón. Romanos 5:18, perdón. Romanos 5. Y me encanta este versículo porque esto lo explica tan claramente. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Sí, así que aquí está enseñando que por uno vino el pecado, por Adán vino la muerte a todos, pero por otro, una persona que fue Cristo, cuando Él vino, Él trajo justificación por Él morir para nosotros. Así que sabemos que las tres
las tres maldiciones que están en categoría de tres cosas son la pobreza, enfermedad y muerte espiritual, que son las maldiciones de la ley, pero sabemos, por eso he enseñado los dos lados, porque sí, había la ley y sí, los que lo desobedecían tenían la maldición, pero ahora como tenemos a Cristo, que Él fue el sacrificio perfecto, tenemos el otro lado donde estamos redimidos, Él nos ha comprado fuera de eso y nos ha traído en un convenio mejor con Él. Y voy a simplemente decir el versículo, la pobreza, el nuevo convenio es 2 Corintios 8:9, sobre la enfermedad, estamos redimidos de la enfermedad, Isaías 53:4-5, redimidos de muerte espiritual, San Juan 5:24. Así que he hablado hoy sobre la parte negativa y la parte positiva. La parte negativa era la ley de la maldición, que era enfermedad, pobreza y muerte espiritual. Y también he enseñado la parte positiva de lo que Cristo ha comprado por nosotros, el nuevo convenio que tenemos con Cristo. Vale, vamos a orar. Voy a cerrar con eso hoy. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por mandar a tu único Hijo para morir por nosotros, para redimirnos de todas esas maldades que habían en ese entonces. Gracias por Cristo, gracias por morir por nosotros. Señor, gracias por este tiempo contigo, por enseñarnos tus verdades, porque podemos vivir y tener todas las bendiciones que has dicho que podemos tener en tu palabra. Gracias por los que no pudieron estar aquí con nosotros, bendícelos a donde ellos están. También si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo, que no puede decir yo soy redimido, que quiere ser redimido de la maldición del pasado, de las leyes, y no eres parte de la familia de Dios, es muy fácil. Si estás viendo por el internet, es algo muy sencillo. Si quieres hacer esa decisión, es algo entre tú y Dios. No tienes que decirme a mí nada, pero si quieres también pueden escribirnos y podemos ayudarles con más. Simplemente es decir, Señor, yo necesito un Salvador. Y simplemente decir, yo creo que Cristo ha venido, ha muerto por mí. Sé que Él lo ha resucitado de la muerte y puedo vivir con Él y puedo vivir con estas bendiciones. Así que si quieres hacer esa decisión es muy fácil. Hazla, será la mejor decisión que has hecho en toda tu vida, y déjanos saber si podemos ayudarte. Lee tu Biblia, es muy importante leer tu Biblia cada día para ver lo que dice la palabra de Dios sobre ti, sobre tu nuevo camino con Él. Dios les bendiga, gracias por estar aquí conmigo.